Bombazo mundial. Colapinto hace test privado con Mercedes y deja a Toto Wolff en shock gritando de terror. El secreto mejor guardado de la F1. Como un joven argentino descolocó al gigante Mercedes y puso a Toto Wolff al borde del asombro total. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más sorprendente de la carrera de Franco Colapinto, un giro inesperado que lo puso en el radar del gigante Mercedes y que dejó a la figura más imponente del paddock, Toto Wolff, completamente atónito. ¿Están listos? Porque lo que sucedió en ese test privado, lejos de los flashes y las cámaras, es una historia de talento puro, resiliencia inquebrantable y un impacto que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y sí, la bomba ya estalló. Franco Colapinto hizo un test privado con Mercedes y dejó a Toto Wolff en shock. El pibe argentino, con su talento y temple, ha puesto patas arriba el tablero de la Fórmula 1. Franco Colapinto estaba sumido en su rutina habitual con Alpine, concentrado como siempre en sacar lo mejor de cada jornada de trabajo, en exprimir cada milésima de segundo, en perfeccionar cada maniobra. Su vida era la pista, los datos, el simulador. La presión, la crítica, el peso de un deporte que no da segundas oportunidades, ya eran parte de su día a día, un compañero constante. Pero de pronto, la tranquilidad se vio alterada por un llamado inesperado, un mensaje que llegó a su móvil, escueto pero contundente, que resonó como un trueno en un cielo despejado. Nadie, ni el más optimista de sus seguidores, ni el más informado de los insiders del paddock, podía haber previsto que ese simple mensaje sería el inicio de un capítulo completamente nuevo en su carrera, un giro de guión que ni el mejor escritor de Hollywood podría haber imaginado. No se trataba de una invitación común, de esas que llegan a los pilotos jóvenes para un simple test de rutina, para sumar kilómetros o para cumplir con algún patrocinador. No. Era Mercedes, el gigante, el equipo que había dominado la última década de la Fórmula 1 con una supremacía aplastante, el constructor de campeones, quien lo buscaba para un test privado. De esos que solo se ofrecen a quienes consideran verdaderas promesas, a talentos excepcionales o a amenazas reales para el statu quo de la máxima categoría, a quienes tienen el potencial de cambiar el juego. La sola invitación ya era un reconocimiento brutal, una validación de su talento que trascendía cualquier resultado previo. El secreto mejor guardado, preparación bajo el manto del hermetismo. La reacción de Colapinto fue tan serena como intensa, una muestra de su madurez y temple. En lugar de dejarse llevar por el vértigo de la oportunidad, por la euforia desmedida que habría invadido a cualquier otro, optó por el hermetismo más absoluto y la concentración total. Compartió la noticia solo con su círculo más íntimo, su familia, su representante y un par de personas de confianza en Alpine, aquellos en quienes podía confiar su vida. Sabía que el test, por el nivel de confidencialidad impuesto por Mercedes, no debía trascender bajo ningún motivo, que el secreto era la clave del éxito. Sin embargo, era imposible no sentir la presión de semejante escenario, el peso de la historia sobre sus hombros. No todos los días un piloto de Alpine, por más prometedor que fuera, recibía semejante reconocimiento y menos aún de manos de Toto Wolff, el hombre que todos en el paddock reconocen como el cerebro detrás de la era plateada, el arquitecto de una dinastía de campeones. En los días previos al test, Franco se preparó como nunca, con una dedicación casi obsesiva. Analizó cientos de datos, repasó circuitos virtuales en el simulador hasta el cansancio, entrenó físicamente con una intensidad fuera de lo habitual, llevando su cuerpo al límite. Cuidó hasta el más mínimo detalle de su descanso y alimentación, cada caloría, cada hora de sueño, cada músculo. Quería llegar a ese test con la mente clara, enfocada, y el cuerpo listo, preparado para cualquier exigencia, porque era consciente de que Mercedes no dejaba nada librado al azar, que cada detalle sería escrutado. Su objetivo era uno solo: demostrar, sin aspavientos, sin necesidad de declaraciones grandilocuentes, que estaba a la altura de los mejores del mundo, que pertenecía a ese selecto grupo. La ansiedad le jugaba en contra por momentos, ese cosquilleo en el estómago que precede a los grandes desafíos, pero Franco había aprendido a transformar esa energía en impulso positivo, en hambre de superación y en temple bajo presión, en la capacidad de rendir cuando más se le exigía. El santuario de la velocidad, la llegada a Mercedes y el frío recibimiento. El día del test, la discreción era absoluta, casi fantasmal. El circuito seleccionado por Mercedes, una instalación de última generación, no tenía prensa, no había fotógrafos, ni público, ni fans, solo unos pocos ingenieros de la casa, los máximos responsables técnicos del equipo y, por supuesto, la figura imponente de Toto Wolff. Al llegar, Franco sintió el peso del momento, la magnitud de la oportunidad. El personal de Mercedes lo recibió con amabilidad, sí, pero sin familiaridad, sin la calidez de un equipo que ya lo conocía.
El trato era profesional, frío, casi clínico, como si fuera un experimento de laboratorio. Era evidente que todos estaban ahí para observar, analizar y sacar conclusiones, sin espacio para las emociones. No se trataba solo de marcar buenos tiempos, de ser rápido en una vuelta, sino de demostrar capacidad de adaptación a un coche desconocido, comunicación fluida y precisa con los ingenieros, y una lectura fina del auto en situaciones límite, bajo la máxima presión. El primer encuentro cara a cara con Toto Wolff fue tan breve como intenso, un momento que se grabaría en la memoria de Franco. El austríaco, siempre medido y analítico, con esa mirada que parece escanear tu alma, le estrechó la mano con firmeza y le dedicó una mirada larga, profunda, de esas que parecen ir más allá del piloto y buscan al verdadero competidor que hay detrás del casco, al carácter, a la esencia. No hubo charlas motivacionales, ni discursos de bienvenida, ni palabras de aliento. Solo una frase, directa y contundente, que quedaría resonando en la mente de Franco como un mantra. Aquí las oportunidades se ganan en pista, no en palabras. Ese mensaje bastó para poner en contexto lo que estaba en juego, la magnitud del desafío. Un test donde cada vuelta era una sentencia, donde cada milésima contaba, y cada error podía ser el final de una ilusión, el fin de un sueño. Al sentarse en el cockpit del Mercedes, Franco sintió una mezcla de respeto por la máquina y desafío por la oportunidad. El volante era distinto, los botones, los comandos, la posición del asiento requería ajustes mínimos, y los procedimientos parecían de otro planeta, de una nave espacial. Pero lejos de intimidarse, de achicarse, Colapinto usó su experiencia y capacidad de adaptación para acoplarse rápidamente al monoplaza, como si lo hubiera pilotado toda su vida. Toto Wolff observaba todo desde detrás del muro, con su mirada penetrante, sin perder detalle, acompañado de sus ingenieros de confianza, esos que lo conocen a la perfección. Cada dato, cada milésima, cada comentario quedaba registrado para su posterior análisis, para ser desmenuzado al detalle. A medida que pasaron los minutos, Colapinto se fue soltando, fue ganando confianza. Empezó a apretar el ritmo, a buscar los límites del auto, a exprimir cada caballo de fuerza, y a marcar sectores veloces en los puntos donde la mayoría de los pilotos tienden a ser conservadores, donde se necesita más audacia. Los ingenieros empezaron a intercambiar miradas de asombro, de incredulidad. El argentino no solo era rápido, sino que mostraba una madurez impropia para su edad y experiencia en la máxima categoría. Supo leer el comportamiento del monoplaza como si lo conociera desde siempre, gestionó las gomas como un veterano y no tardó en adaptar su estilo de manejo a las exigencias del Mercedes, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. En uno de los tints más intensos, Franco marcó una serie de vueltas rápidas que dejaron al box en absoluto silencio, un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Los cronómetros mostraban tiempos que incluso para los parámetros de Mercedes eran sobresalientes, dignos de un campeón. Toto Wolff, que hasta ese momento había mantenido la compostura habitual, esa frialdad que lo caracteriza, frunció el ceño, se inclinó hacia adelante y susurró algo al oído de su ingeniero principal. La reacción fue sutil, pero inequívoca, un gesto que decía más que 1000 palabras. Nadie esperaba que el argentino pudiera rendir a ese nivel en una sesión tan exigente y menos aún sin experiencia previa con la escudería alemana. Al bajar del auto, Franco fue recibido con una mezcla de sorpresa y respeto. Los ingenieros lo felicitaron con un apretón de manos, sin estridencias, sin grandes demostraciones, pero con una sinceridad inusual, una admiración genuina. Toto Wolff se acercó, le dedicó una mirada larga, casi incrédula, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar, y esta vez se habló más de la cuenta, rompiendo su habitual hermetismo. No es fácil impresionarnos aquí. Hoy lo lograste. Ese reconocimiento, escueto pero potente, fue la mayor medalla de la jornada, un premio invaluable. Para Colapinto significó la validación de todo un camino hecho de esfuerzo, resiliencia y talento, de sacrificios y sueños. Para Mercedes fue la revelación de que a veces los grandes futuros llegan sin hacer ruido, sin grandes anuncios, pero listos para cambiar la historia, para redefinir el juego. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta actuación puede cambiar el destino de Colapinto? El eco interno. La leyenda nace en los pasillos de Mercedes. La sesión había terminado, pero el eco de lo vivido en ese test privado con Mercedes aún retumbaba en cada rincón del box, en cada pasillo, en cada oficina. Mientras los ingenieros revisaban los datos una y otra vez, intercambiando miradas de asombro y aprobación, el centro de todas las conversaciones era Franco Colapinto. No solo por los tiempos de vuelta, que ya circulaban en los grupos internos como cifras difíciles de creer, casi imposibles, sino por la compostura y madurez con la que había encarado cada desafío planteado por el equipo alemán, por su capacidad de adaptación y su frialdad bajo presión. Franco, fiel a su costumbre, evitó toda euforia innecesaria, toda celebración desmedida.
Agradeció a cada mecánico, saludó con respeto a los técnicos y se permitió apenas una sonrisa cuando el último de ellos, con gesto cómplice y una mirada de admiración, le dijo en voz baja: «Lo que hiciste hoy no lo hace cualquiera, pibe». Toto Wolff, mientras tanto, estaba en su propia batalla interna, una lucha entre la razón y la emoción. El austríaco había visto pasar por sus manos a pilotos legendarios, a campeones del mundo y a talentos de todo tipo, pero aquella jornada lo había dejado inquieto, descolocado. No era fácil que algo lo sorprendiera a estas alturas de su carrera, con toda la experiencia que acumulaba, y mucho menos de la forma en que lo había hecho Colapinto, un joven que venía de una estructura rival. Desde su posición de líder, Wolff era un maestro en leer a las personas, en descifrar sus motivaciones, sus debilidades y sus fortalezas. Solía notar cuando un piloto mostraba nervios, cuando fingía confianza, cuando no entendía un procedimiento, cuando necesitaba tiempo o motivación extra. Pero Franco había sido diferente. No solo había ejecutado a la perfección cada indicación, sino que había demostrado una frialdad y capacidad de adaptación que incluso en Mercedes no se veía todos los días, un talento innato para la velocidad y la comprensión del auto. De regreso en la oficina improvisada dentro del box, Toto Wolff pidió un informe inmediato con los datos del test, con cada detalle, cada número. Quería asegurarse de que no había ningún parámetro fuera de lugar, que la comparación con otras referencias de la escudería fuera real y no un espejismo producido por condiciones especiales. Los resultados eran categóricos, irrefutables. El ritmo de Franco era genuino, no había truco. Había gestionado las gomas con delicadeza, prolongando su vida útil. Había encontrado velocidad en zonas donde otros normalmente levantaban, donde se necesitaba más coraje, y, sobre todo, había mantenido la consistencia vuelta tras vuelta, incluso bajo la presión de saber que cada milésima era observada y juzgada por el jefe máximo de Mercedes, el hombre que decidía los destinos. Mientras tanto, Colapinto, en su habitual discreción, se tomó un momento para salir del bullicio y llamar a su familia, a su círculo más íntimo. No les contó detalles, no les dio cifras exactas, solo transmitió la alegría de saber que había hecho todo lo que estaba a su alcance y que había dejado una huella que seguramente sería difícil de borrar, una marca imborrable en la historia de Mercedes. Sabía que las grandes oportunidades no dependen solo de un buen día, de un golpe de suerte, sino de saber capitalizar esos momentos clave, de aprovecharlos al máximo. Su mentalidad seguía intacta, paso a paso, siempre agradecido por la oportunidad, pero jamás satisfecho del todo, siempre buscando el siguiente escalón, el próximo reto, la nueva frontera, la próxima victoria. La intuición del genio, el debate interno en Mercedes y el despertar de Alpine. Por su parte, los ingenieros de Mercedes empezaron a preguntarse si ese test no había marcado un antes y un después en la forma de ver el talento. Muchos habían trabajado con jóvenes promesas, algunos incluso venían de otros equipos con tradición en formación de pilotos. Pero el caso de Franco los obligaba a repensar los moldes, a romper con los esquemas preestablecidos. Había detalles en su manejo que denotaban una intuición nata para la velocidad, una capacidad de leer el auto y la pista al nivel de los más grandes, de los campeones. La comunicación por radio, breve y precisa, sumada a la ausencia de errores graves o dudas en momentos clave, hablaban de alguien con madera de líder, capaz de absorber información y ejecutarla con naturalidad, con una fluidez asombrosa. El comentario se fue colando entre los pasillos, entre los susurros de los técnicos. Toto está sorprendido como pocas veces, decían. Algunos técnicos de más experiencia bromeaban con que era más fácil ver a Wolff perder la paciencia por un error de estrategia que admitir abiertamente su admiración por un piloto nuevo, por alguien que no venía de su cantera. Sin embargo, esta vez la sorpresa era genuina, palpable. El austríaco consultó con sus principales asesores sobre la situación contractual de Colapinto, consciente de que no pertenecía a Mercedes y que cualquier acercamiento implicaría mover fichas grandes en el tablero político de la Fórmula 1, desatar una guerra de ofertas. Para un equipo acostumbrado a planificar cada detalle, la aparición de Franco en su órbita era como una tormenta inesperada, un fenómeno natural, pero también como una bendición, una oportunidad única. Al final de la jornada, Toto Wolff volvió a buscar a Franco. El diálogo fue breve, casi críptico, pero cargado de significado, de un peso que el argentino no olvidaría. No sé cuándo volveremos a cruzarnos en pista, pero lo que lograste hoy será recordado aquí por mucho tiempo. Sigue así, Franco. No dejes que nadie te diga hasta dónde puedes llegar. Para Colapinto, escuchar eso de una leyenda viva de la gestión deportiva, de un hombre que ha forjado campeones, era una inyección de confianza difícil de comparar, un espaldarazo que valía más que cualquier trofeo. Sabía que Wolff no regalaba elogios y que sus palabras pesaban más que cualquier trofeo en la repisa de un joven piloto. La noticia del rendimiento de Colapinto no tardó en colarse entre los técnicos y los insiders más atentos del paddock. Aunque Mercedes se encargó de mantener la máxima confidencialidad,
Algunos detalles filtrados empezaron a alimentar rumores en los grupos de WhatsApp y entre periodistas de largo recorrido, esos que tienen contactos en todas partes. Los comentarios iban desde lo anecdótico hasta lo épico, pero todos coincidían en lo mismo. Algo muy grande acababa de pasar, algo que cambiaría el rumbo de la historia. Mientras tanto, Alpine tomaba nota. La directiva del equipo francés fue informada por canales no oficiales de la magnitud del test. Si bien era habitual que sus jóvenes talentos fueran observados por equipos rivales, lo de Franco era otra cosa, un nivel superior. Era el tipo de actuación que podía acelerar decisiones, modificar jerarquías internas y forzar al equipo a redoblar esfuerzos para proteger a su piloto, para no perderlo. Entre los ingenieros y miembros del staff que sabían la historia, el orgullo era palpable. Sabían que Colapinto estaba listo para cualquier desafío y que ahora el mundo entero empezaría a mirar de otro modo al piloto que, hasta hace poco, era solo una promesa, un nombre en la lista. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Alpine podrá retener a Colapinto después de esto? El fenómeno Colapinto, de promesa a leyenda en tiempo real. Así terminó un día que, sin buscarlo, dejó a Mercedes y a su jefe máximo en estado de shock, en un asombro que rara vez experimentaban. El eco del test privado se expandió rápido, primero como rumor y después como certeza, como una verdad innegable. En el universo de la Fórmula 1, donde los grandes secretos se esconden a plena vista, la actuación de Franco Colapinto con Mercedes se convirtió en una leyenda al instante, un mito que se contaría de boca en boca. Toto Wolff, el hombre que parecía haberlo visto todo, el estratega imbatible, se fue del circuito convencido de que el futuro podía estar silenciosamente en manos de aquel joven argentino, que en solo unas vueltas logró algo reservado para muy pocos, dejarlo sin palabras, completamente atónito. Aunque las paredes de Mercedes parecían inquebrantables, impenetrables, el eco de lo sucedido con Franco Colapinto no tardó en filtrarse más allá de los límites del box, más allá de los muros de la fábrica. Al principio todo quedó envuelto en la discreción más estricta. Los ingenieros solo compartían datos entre sí, en sus círculos más íntimos. Toto Wolff pedía máxima reserva y los técnicos de pista evitaban cualquier comentario público sobre la actuación del argentino. Sin embargo, en un ambiente donde todos se conocen y nada pasa inadvertido, donde los rumores vuelan, el rumor de un test sorprendente empezó a colarse entre los mecánicos, los analistas y los observadores más perspicaces de la Fórmula 1. Nadie tenía los números exactos, las cifras precisas, pero todos coincidían en algo. Había sucedido algo extraordinario, algo que no podía ocultarse por mucho tiempo, un evento que cambiaría el panorama. La primera en reaccionar fue la comunidad interna de Mercedes. Los mensajes entre ingenieros de distintos departamentos que rara vez se mezclan comenzaron a incluir referencias crípticas sobre el chico de Alpine. Los analistas de datos cruzaban información, buscando algún parámetro, alguna explicación lógica que justificara la velocidad, el control y la madurez de Franco en el monoplaza más exigente del mundo. Unos pocos privilegiados, testigos directos del test, compartieron en voz baja su asombro. Es como si el coche fuera una extensión de su cuerpo, se decía a los pasillos, una metáfora que resumía la perfección de su manejo. El efecto inmediato fue una mezcla de respeto, admiración y, sobre todo, la sensación de que Mercedes había presenciado el nacimiento de una estrella donde nadie le esperaba, un talento puro que emergía de la nada. La noticia también tocó a Alpine, aunque al principio solo como un susurro, una brisa que traía ecos de lo sucedido. Los responsables del equipo francés, siempre atentos a los movimientos del paddock, recibieron comentarios discretos de parte de ingenieros que tenían amigos en Mercedes, que les contaban lo que había pasado. Nadie lo admitía abiertamente, pero todos querían saber cómo había sido posible que Franco dejara boquiabierto al mismísimo Toto Wolff, al hombre que lo había visto todo. Para Alpine era una señal de orgullo, sí, pero también de alerta, ahora más que nunca. Sabían que tenían un diamante en bruto, un piloto capaz de llamar la atención de los titanes y poner en jaque las estrategias de los equipos más poderosos de la F1. Por su parte, Colapinto continuó fiel a su estilo. No buscó protagonismo, ni hizo alarde en redes sociales, ni permitió que el ruido mediático alterara su ritmo, su concentración. Sabía que la verdadera trascendencia no nace del ruido, de los flashes, sino de la solidez de lo hecho en silencio, del trabajo constante. Mientras el mundo comenzaba a enterarse de la magnitud del test, Franco siguió trabajando con la misma humildad y disciplina que lo caracterizaba. Su única preocupación era seguir aprendiendo, creciendo, perfeccionándose como piloto y como persona. No se dejó seducir por la vanidad, por el ego, porque comprendía que un solo día de gloria no define una carrera, pero sí puede marcar el punto de inflexión para quien sabe capitalizarlo, para quien sabe aprovechar la oportunidad. Los medios, aunque aún lejos de la verdad completa, empezaron a detectar el movimiento, a sentir el cambio en el aire. Algunos periodistas de larga trayectoria,
Expertos en leer el lenguaje corporal de los equipos, notaron la actitud diferente de Toto y de algunos técnicos clave, un brillo en sus ojos, una energía distinta. Pronto, blogs especializados y cuentas de Twitter dedicadas a los rumores más jugosos se hicieron eco de la historia. Un piloto sudamericano deslumbra en test privado con Mercedes, se viene el fichaje bomba del año, se leía en todas partes. A partir de ahí, la ola fue imparable, el rumor se convirtió en una marea. En grupos de WhatsApp de pilotos, ingenieros y managers, el nombre de Colapinto se volvió tema obligado y así, casi sin buscarlo, Franco pasó de promesa a fenómeno del momento, a la estrella inesperada. En Argentina, la noticia llegó primero a los círculos más especializados y poco a poco al gran público, a la gente de a pie. Los periodistas deportivos empezaron a hacer llamadas, a buscar declaraciones, a reconstruir la crónica de un test que oficialmente nunca existió, pero que ya era una leyenda. El orgullo nacional se disparó. Las redes sociales explotaron en mensajes de apoyo y los fanáticos del automovilismo revivieron la ilusión de ver a uno de los suyos al borde de lo más alto, de la gloria. Franco, por su parte, sintió el cariño a la distancia y agradeció en silencio, decidido a no dejar que la presión lo distrajera de su objetivo real, de su camino. Para los ingenieros de Mercedes, el debate era claro. ¿Cómo capitalizar lo que acababan de ver sin romper el delicado equilibrio del equipo? ¿Cómo convencer a Toto Wolff de que había llegado la hora de apostar por lo inesperado, por un talento que no venía de su cantera? Las discusiones en la sala de análisis eran intensas y cargadas de matices técnicos, pero en el fondo todos sabían que algo había cambiado para siempre. Aquel test no era solo una sesión más, era la confirmación de que en la Fórmula 1 el talento y la audacia pueden aparecer de golpe y cambiar todas las reglas del juego, reescribir la historia. La propia reacción de Wolff lo decía todo. Quienes lo conocen bien notaron un brillo distinto en sus ojos, una mezcla de admiración y ansiedad por no dejar pasar una oportunidad única, un diamante en bruto. El jefe de Mercedes no era hombre de decisiones impulsivas, pero tampoco de dejar escapar a quienes considera diferenciales, a los que marcan la diferencia. Su elogio a Franco había sido sincero y sus palabras, aunque breves, dejaron huella en todo el entorno del argentino. Sabía que el futuro podía estar dándose la mano con la historia en ese mismo momento y que de sus próximas decisiones dependería buena parte de la narrativa de la F1 en los años venideros. Así, el eco silencioso del test de Franco Colapinto con Mercedes se transformó en leyenda, una jornada que aún envuelta en la discreción y el hermetismo, se convirtió en mito para quienes tuvieron el privilegio de presenciarla. Y mientras el mundo especulaba y los grandes equipos analizaban sus próximos pasos, un joven argentino mantenía la calma y la mirada fija en su sueño, sabiendo que acababa de dar el golpe más inesperado y profundo en la cúpula del automovilismo mundial. El terremoto silencioso se vuelve inevitable. La onda expansiva del talento argentino. Lo sucedido en el test privado de Mercedes comenzó a transformarse en un fenómeno silencioso pero imparable, una onda expansiva que se sentía en cada rincón del paddock. Al principio, el rumor se deslizó como un susurro entre los ingenieros y técnicos, una confidencia que se pasaba de boca en boca. Después se convirtió en una conversación soterrada entre managers y directores deportivos, hasta que finalmente se instaló como tema obligado en el paddock entero. Ya no importaba la estricta confidencialidad impuesta por Mercedes, todos querían saber qué había hecho Franco Colapinto para dejar en soca a Toto Wolff y sacudir la estructura interna del equipo campeón. El murmullo llegó a oídos de los pilotos titulares y de reserva de Mercedes, quienes, movidos por la curiosidad y el instinto competitivo, se acercaron a sus propios ingenieros para preguntar detalles del test. Las respuestas, siempre cuidadas y diplomáticas, se limitaban a frases como, «El chico es muy bueno» o «sorprendió a todos». Sin embargo, bastaba con ver la actitud reservada de los líderes técnicos para entender que había ocurrido algo fuera de lo común, algo que no encajaba en los parámetros habituales. Nadie confirmaba cifras exactas, pero los guiños, las medias sonrisas y los silencios decían mucho más que cualquier número filtrado. En los equipos rivales, la inquietud no tardó en instalarse. Algunos jefes técnicos pidieron informes sobre Colapinto, consultaron su historial y revisaron viejos videos de su etapa en categorías inferiores, buscando entender el fenómeno. Querían saber quién era ese piloto argentino que de un día para el otro parecía haber conquistado el respeto de Mercedes y puesto en alerta al mismísimo Toto Wolff. El interés era tan genuino que incluso equipos que jamás se habían fijado en Franco empezaron a preguntarse si no se les estaba escapando una oportunidad dorada, un talento que podría cambiar el rumbo de sus propias estructuras. La prensa especializada, a pesar del hermetismo oficial, comenzó a construir una narrativa épica. Los periodistas más informados hablaban de un test donde se rompieron todos los esquemas, de un argentino que pilotó como si el auto fuera una extensión de su propio cuerpo y de un Toto Wolff que por primera vez en mucho tiempo salió del box sin palabras, completamente atónito.
Los programas de debate analizaron durante horas lo que significaba esta irrupción inesperada, y los más arriesgados incluso pronosticaron que Mercedes estaba ante una decisión estratégica de máxima importancia, una que podría redefinir el futuro de la Fórmula 1. Alpine, por su parte, decidió pasar a la acción. La directiva francesa llamó a una reunión extraordinaria con Colapinto y su entorno, buscando reforzar el compromiso mutuo y dejar en claro que Franco era pieza fundamental en el proyecto de la escudería. No hubo presiones ni ultimátums, pero sí una expresión de orgullo y un mensaje claro: queremos que sigas creciendo con nosotros, que hagas historia como parte de esta familia. Franco, agradecido, tomó nota del gesto, aunque en su interior sabía que el tablero mundial había cambiado y que ahora debía moverse con más inteligencia que nunca, con una estrategia clara. Mientras tanto, en las oficinas de Mercedes, Toto Wolff meditaba en silencio. Repasaba los datos del test una y otra vez, buscando asegurarse de que lo que había visto no era un espejismo ni un simple golpe de suerte. Cada conversación con sus ingenieros terminaba con la misma conclusión: Colapinto no solo había sido rápido, sino que había interpretado el espíritu del equipo con una naturalidad pocas veces vista en un piloto externo. El respeto, la comunicación y la precisión en pista lo convertían en un candidato ideal para cualquier desafío futuro, para cualquier asiento en la élite. Bombazo mundial. Colapinto hace test privado con Mercedes y deja a Toto Wolff en shock gritando de terror. El secreto mejor guardado de la F1, como un joven argentino descolocó al gigante Mercedes y puso a Toto Wolff al borde del asombro total. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más sorprendente de la carrera de Franco Colapinto, un giro inesperado que lo puso en el radar del gigante Mercedes y que dejó a la figura más imponente del paddock, Toto Wolff, completamente atónito. ¿Están listos? Porque lo que sucedió en ese test privado, lejos de los flashes y las cámaras, es una historia de talento puro, resiliencia inquebrantable y un impacto que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y sí, la bomba ya estalló. Franco Colapinto hizo un test privado con Mercedes y dejó a Toto Wolff en shock. El pibe argentino, con su talento y temple, ha puesto patas arriba el tablero de la Fórmula 1. Franco Colapinto estaba sumido en su rutina habitual con Alpine, concentrado como siempre en sacar lo mejor de cada jornada de trabajo, en exprimir cada milésima de segundo, en perfeccionar cada maniobra. Su vida era la pista, los datos, el simulador. La presión, la crítica, el peso de un deporte que no da segundas oportunidades, que te exige la perfección en cada milésima de segundo, en cada curva, en cada decisión, ya eran parte de su día a día, un compañero constante, casi un fantasma que lo seguía a todas partes. Pero de pronto, la tranquilidad que tanto valoraba se vio alterada por un llamado inesperado, un mensaje que llegó a su móvil, escueto pero contundente, que resonó como un trueno en un cielo despejado, un presagio de lo que estaba por venir. Nadie, ni el más optimista de sus seguidores, ni el más informado de los insiders del paddock, ni siquiera los gurús de las apuestas, podía haber previsto que ese simple mensaje sería el inicio de un capítulo completamente nuevo en su carrera. Un giro de guión que ni el mejor escritor de Hollywood podría haber imaginado, una trama digna de una serie de Netflix. No se trataba de una invitación común, de esas que llegan a los pilotos jóvenes para un simple test de rutina, para sumar kilómetros o para cumplir con algún patrocinador, para rellenar un hueco en la agenda. No. Era Mercedes, el gigante, el coloso de la Fórmula 1, el equipo que había dominado la última década de la máxima categoría con una supremacía aplastante, una hegemonía que parecía inquebrantable, el constructor de campeones, el forjador de leyendas, quien lo buscaba para un test privado. De esos que solo se ofrecen a quienes consideran verdaderas promesas, a talentos excepcionales que brillan con luz propia, o a amenazas reales para el statu quo de la máxima categoría, a quienes tienen el potencial de cambiar el juego, de desordenar el tablero. La sola invitación ya era un reconocimiento brutal, una validación de su talento que trascendía cualquier resultado previo, cualquier estadística, cualquier rumor. Era un espaldarazo que lo colocaba en una liga diferente. El secreto mejor guardado, preparación bajo el manto del hermetismo. La reacción de Colapinto fue tan serena como intensa, una muestra de su madurez, de su temple de acero, de su capacidad para mantener la cabeza fría en los momentos más calientes. En lugar de dejarse llevar por el vértigo de la oportunidad, por la euforia desmedida que habría invadido a cualquier otro piloto, optó por el hermetismo más absoluto y la concentración total, casi monacal. Compartió la noticia solo con su círculo más íntimo, su familia, su representante y un par de personas de confianza en Alpine, aquellos en quienes podía confiar su vida, sus sueños, su futuro. Sabía que el test, por el nivel de confidencialidad impuesto por Mercedes, por la importancia de lo que estaba en juego, no debía trascender bajo ningún motivo,
que el secreto era la clave del éxito, la base sobre la que se construiría todo. Sin embargo, era imposible no sentir la presión de semejante escenario, el peso de la historia sobre sus hombros, la expectativa de un país entero. No todos los días un piloto de Alpine, por más prometedor que fuera, por más que se destacara en su categoría, recibía semejante reconocimiento y menos aún de manos de Toto Wolff, el hombre que todos en el paddock reconocen como el cerebro detrás de la era plateada, el arquitecto de una dinastía de campeones, el ojo que todo lo ve y todo lo juzga. En los días previos al test, Franco se preparó como nunca, con una dedicación casi obsesiva, con una disciplina que rayaba en lo militar. Analizó cientos de datos, repasó circuitos virtuales en el simulador hasta el cansancio, hasta sentir que cada curva, cada frenada, cada aceleración era parte de su propio cuerpo. Entrenó físicamente con una intensidad fuera de lo habitual, llevando su cuerpo al límite, exprimiendo cada gota de energía. Cuidó hasta el más mínimo detalle de su descanso y alimentación, cada caloría, cada hora de sueño, cada músculo, cada fibra de su ser. Quería llegar a ese test con la mente clara, enfocada, como un láser, y el cuerpo listo, preparado para cualquier exigencia, para cualquier desafío, porque era consciente de que Mercedes no dejaba nada librado al azar, que cada detalle sería escrutado, cada movimiento analizado al milímetro. Su objetivo era uno solo, tan simple como ambicioso: demostrar, sin aspavientos, sin necesidad de declaraciones grandilocuentes, sin marketing, que estaba a la altura de los mejores del mundo, que pertenecía a ese selecto grupo de elegidos. La ansiedad le jugaba en contra por momentos, ese cosquilleo en el estómago que precede a los grandes desafíos, esa mezcla de nervios y emoción, pero Franco había aprendido a transformar esa energía en impulso positivo, en hambre de superación, en temple bajo presión, en la capacidad de rendir cuando más se le exigía, cuando el mundo entero parecía mirarlo. El santuario de la velocidad, la llegada a Mercedes y el frío recibimiento. El día del test, la discreción era absoluta, casi fantasmal, como si el circuito estuviera envuelto en una niebla de secretismo. El circuito seleccionado por Mercedes, una instalación de última generación, con tecnología de punta, no tenía prensa, no había fotógrafos, ni público, ni fans, ni curiosos. Solo unos pocos ingenieros de la casa, los máximos responsables técnicos del equipo y, por supuesto, la figura imponente de Toto Wolff, el hombre que imponía respeto con su sola presencia. Al llegar, Franco sintió el peso del momento, la magnitud de la oportunidad, la trascendencia de cada segundo. El personal de Mercedes lo recibió con amabilidad, sí, con una cortesía formal, pero sin familiaridad, sin la calidez de un equipo que ya lo conocía, que lo había visto crecer. El trato era profesional, frío, casi clínico, como si fuera un experimento de laboratorio, una máquina a ser evaluada. Era evidente que todos estaban ahí para observar, analizar y sacar conclusiones, sin espacio para las emociones, sin lugar para la camaradería. Supo leer el comportamiento del monoplaza como si lo conociera desde siempre, como si fuera parte de él, gestionó las gomas como un veterano, con una maestría asombrosa, y no tardó en adaptar su estilo de manejo a las exigencias del Mercedes, como si fuera una extensión de su propio cuerpo, una simbiosis perfecta. En uno de los tints más intensos, en una de las tandas más exigentes, Franco marcó una serie de vueltas rápidas que dejaron al box en absoluto silencio, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio cargado de asombro. Los cronómetros mostraban tiempos que incluso para los parámetros de Mercedes eran sobresalientes, dignos de un campeón, de un piloto de élite. Toto Wolff, que hasta ese momento había mantenido la compostura habitual, esa frialdad que lo caracteriza, esa máscara impenetrable, frunció el ceño, se inclinó hacia adelante y susurró algo al oído de su ingeniero principal, un comentario inaudible para el resto. La reacción fue sutil, pero inequívoca, un gesto que decía más que 1000 palabras, una señal de que algo extraordinario había ocurrido. Nadie esperaba que el argentino pudiera rendir a ese nivel en una sesión tan exigente y menos aún sin experiencia previa con la escudería alemana, con un coche tan complejo. Al bajar del auto, Franco fue recibido con una mezcla de sorpresa y respeto. Los ingenieros lo felicitaron con un apretón de manos, sin estridencias, sin grandes demostraciones, pero con una sinceridad inusual, una admiración genuina que trascendía lo profesional. Toto Wolff se acercó, le dedicó una mirada larga, casi incrédula, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar, como si estuviera viendo un fantasma, y esta vez se habló más de la cuenta, rompiendo su habitual hermetismo, su coraza. No es fácil impresionarnos aquí. Hoy lo lograste. Ese reconocimiento, escueto pero potente, fue la mayor medalla de la jornada, un premio invaluable que valía más que cualquier trofeo. Para Colapinto significó la validación de todo un camino hecho de esfuerzo, resiliencia y talento, de sacrificios y sueños, de una vida dedicada al automovilismo. Para Mercedes fue la revelación de que a veces los grandes futuros llegan sin hacer ruido, sin grandes anuncios, sin fanfarrias,
pero listos para cambiar la historia, para redefinir el juego, para marcar una era. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta actuación puede cambiar el destino de Colapinto y catapultarlo a la cima de la Fórmula 1? El eco interno. La leyenda nace en los pasillos de Mercedes. La sesión había terminado, pero el eco de lo vivido en ese test privado con Mercedes aún retumbaba en cada rincón del box, en cada pasillo, en cada oficina, como una melodía persistente. Mientras los ingenieros revisaban los datos una y otra vez, con una meticulosidad obsesiva, intercambiando miradas de asombro y aprobación, el centro de todas las conversaciones era Franco Colapinto. No solo por los tiempos de vuelta, que ya circulaban en los grupos internos como cifras difíciles de creer, casi imposibles, sino por la compostura y madurez con la que había encarado cada desafío planteado por el equipo alemán, por su capacidad de adaptación y su frialdad bajo presión, por su temple de acero. Franco, fiel a su costumbre, evitó toda euforia innecesaria, toda celebración desmedida, todo alarde. Agradeció a cada mecánico, saludó con respeto a los técnicos y se permitió apenas una sonrisa cuando el último de ellos, con gesto cómplice y una mirada de admiración, le dijo en voz baja: «Lo que hiciste hoy no lo hace cualquiera, pibe. Sos un crack». Toto Wolff, mientras tanto, estaba en su propia batalla interna, una lucha entre la razón y la emoción, entre la lógica y la sorpresa. El austríaco había visto pasar por sus manos a pilotos legendarios, a campeones del mundo y a talentos de todo tipo, a lo largo de décadas en el automovilismo, pero aquella jornada lo había dejado inquieto, descolocado, con una sensación de asombro que rara vez experimentaba. No era fácil que algo lo sorprendiera a estas alturas de su carrera, con toda la experiencia que acumulaba, y mucho menos de la forma en que lo había hecho Colapinto, un joven que venía de una estructura rival, de un equipo que no era el suyo. Desde su posición de líder, Wolff era un maestro en leer a las personas, en descifrar sus motivaciones, sus debilidades y sus fortalezas, en ver más allá de lo evidente. Solía notar cuando un piloto mostraba nervios, cuando fingía confianza, cuando no entendía un procedimiento, cuando necesitaba tiempo o motivación extra. Pero Franco había sido diferente. No solo había ejecutado a la perfección cada indicación, cada orden, sino que había demostrado una frialdad y capacidad de adaptación que incluso en Mercedes no se veía todos los días, un talento innato para la velocidad y la comprensión del auto que era casi sobrenatural. De regreso en la oficina improvisada dentro del box, Toto Wolff pidió un informe inmediato con los datos del test, con cada detalle, cada número, cada gráfico. Quería asegurarse de que no había ningún parámetro fuera de lugar, que la comparación con otras referencias de la escudería fuera real y no un espejismo producido por condiciones especiales, por un golpe de suerte. Los resultados eran categóricos, irrefutables, contundentes. El ritmo de Franco era genuino, no había truco, no había casualidad. Había gestionado las gomas con delicadeza, prolongando su vida útil de forma magistral. Había encontrado velocidad en zonas donde otros normalmente levantaban, donde se necesitaba más coraje, más riesgo, y, sobre todo, había mantenido la consistencia vuelta tras vuelta, incluso bajo la presión de saber que cada milésima era observada y juzgada por el jefe máximo de Mercedes, el hombre que decidía los destinos de los pilotos. Mientras tanto, Colapinto, en su habitual discreción, se tomó un momento para salir del bullicio y llamar a su familia, a su círculo más íntimo, a quienes lo habían apoyado desde el principio. No les contó detalles, no les dio cifras exactas, no les dio un informe técnico. Solo transmitió la alegría de saber que había hecho todo lo que estaba a su alcance y que había dejado una huella que seguramente sería difícil de borrar, una marca imborrable en la historia de Mercedes. Sabía que las grandes oportunidades no dependen solo de un buen día, de un golpe de suerte, sino de saber capitalizar esos momentos clave, de aprovecharlos al máximo, de dejar una impresión duradera. Su mentalidad seguía intacta, paso a paso, siempre agradecido por la oportunidad, pero jamás satisfecho del todo, siempre buscando el siguiente escalón, el próximo reto, la nueva frontera, la próxima victoria.